Buenas noches a todos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra plática, que es en cierta manera una continuación o una reflexión continuada de la conferencia que Gabriel les compartió el martes pasado de la enseñanza del maestro Samael, lo que son los secretos de la luna. Pues conferencia muy importante, muy interesante, donde si recordamos un poquito se dice o nos enseña el maestro Samael que somos hijos de la luna, y bueno, también a nivel ya un poco más científico o buscando una ciencia, ¿verdad? Y hechos más comprobables, pues en esta época es más factible comprender lo que el maestro Samael nos enseñó tanto tiempo atrás. Esto de decir somos hijos de la luna es textual, en donde Gabriel les explicaba un poquito pues que las diversas teorías del origen de la luna pues no coinciden con lo que se decía al inicio, de que era como un pedazo de la Tierra proyectado o un pedazo de planeta por allá que había formado la luna. No, la luna pues nos decía el maestro Samael proviene, ¿verdad?, de un Mahavantara anterior, es decir, de una creación anterior, donde recordamos, como los pueblos antiguos decían, pues en el gran día cósmico, pues toda esa creación surge, en la noche cósmica todo se recoge, la luna, decía, fue un planeta como el nuestro que pues tuvo sus 7 razas, y en esa noche cósmica se recogió, y de esa semilla, vamos a decir, venimos a retornar nosotros como humanidad, y por eso es que los pueblos antiguos hablaban de que somos hijos de la luna, ¿verdad? La madre luna, etcétera. En este sentido, bueno, pues un poquito poético, suena muy bonito, y sin embargo, la terrible realidad de este ser hijos de la luna, vamos a decirlo así, por creación, es como decir de alguna manera que aquello que no se autorrealizó en ese Mahavantara, pues ahora venimos aquí en este planeta a continuar, ¿no?, toda esa herencia lunar. Y el maestro Samael nos dice pues que la influencia de la luna es totalmente mecanicista. Se hace una pregunta interesante: ¿por qué no regresó a la luna el hombre actual? ¿Por qué no regresó a la luna en esta época? Bueno, se dice que cuando se destruyeron, estoy hablando a nivel de la ciencia, vamos a decir, o de los investigadores que están fuera de una ciencia oficial, pero que recuerden que se mostraron algunas imágenes de ruinas en la luna. Como decía el maestro Samael, el día llegará en que excavemos, mandemos expediciones a la luna y excavemos y descubramos los restos de culturas maravillosas, bueno, tremendas culturas que hubo también en lo que fue la luna. Entonces se dice, entre comillas, que cuando se mandaron las siguientes exploraciones a la luna, en alguna de ellas, pues se destruyó a nivel de bombardeo pues todo lo que son estos restos para ocultar esa verdad, y la radioactividad no permitió que se regresara a la luna. Hasta hace poco, recientemente, se están volviendo a mandar porque es cierto, es interesante, ¿no? Porque decimos, ya queremos conquistar Marte, ya queremos hacer creo que ya hasta se vende por ahí pasajes a Marte y a todos los lugares, pero a la luna no se regresó luego, o sea, se ha dejado un tiempo para que esa radioactividad, se dice, se haya eliminado. ¿Cuál sería la razón por la que no? Pues es cambiar la historia, ¿verdad? Es cambiar la historia, todos los intereses, toda la estructura, toda la mecanicidad lunar precisamente en la cual nosotros vivimos, ¿no? Es como decir, ya se conoce oficialmente que hubo culturas anteriores a la nuestra. Por allá tenemos una conferencia pendiente que estaba investigando Gabriel también, de lo que es la pirámide de Kosovo, ¿de dónde es? Bueno, Bosnia, ¿no? Y tantas cosas que se ocultan, porque aunque ya se sabe oficialmente, pues imagínense ustedes, es como un cambio de estructura, un cambio
de mentalidad total la que se debe hacer a esta humanidad. Entonces lo que te enseñan en la primaria, pues o sea, no coincide, y claro, todo ese romper estructuras es algo que nosotros mismos no queremos hacer, ¿verdad? Sí. Sí, para los que no vinieron, hay filmaciones de la luna, en el anterior también video se ve, de filmaciones de esas estructuras, y también hasta hace poco, en el año 2011 o 2009, han tomado fotografías donde se han descubierto vestigios de esculturas y muros gigantescos en la luna, solo que las han ocultado y retocado. Bueno, pues son tantos intereses, ¿verdad? Es como decir, pues, vida en otros planetas, son tantos los temas que romperían la mecanicidad, precisamente porque ustedes saben que el conocimiento también es liberador, ¿no? Entonces, toda nuestra estructura, precisamente de lo que queremos hablar el día de hoy, es esa influencia de la luna, esa mecanicidad que la luna nos da. La luna es como un péndulo, ¿verdad? La luna mueve, vamos a decir, los líquidos, las mareas, las hormonas femeninas, la savia de las plantas. La luna rige como un péndulo, ¿verdad? Porque ustedes saben que en la noche sube o baja la marea y en la mañana baja, creo, ¿verdad? Creo que sube en la noche y baja en la mañana, y es un péndulo. La luna es como un reloj mecánico, precisamente hace este movimiento y rige ese movimiento, de tal manera que la influencia que nosotros tenemos en nuestra propia creación deviene de esa mecanicidad tan tremendamente fuerte que se tiene como influencia lunar. Sí. Eso algo estás contestando porque preguntan ¿por qué Bourdieu dice que somos alimentos de la luna? Pues no sé exactamente, el maestro Samael menciona que nosotros vampirizamos a la luna, en el sentido que nosotros sacamos de la luna pues todo lo que fue nuestra historia, vamos a decir, cósmica. El maestro Samael obviamente dice que existen métodos, pero esos métodos son para las personas, métodos de investigación interna, pues obviamente para aquellos que han despertado conciencia. Dice que la visión teleos, bueno, es un nombre así que él da, ¿verdad? Y es muy interesante, o sea, solamente a nivel interno, pues él sacó toda esa información que hoy en día pues es más factible, decíamos, de poderla comprender y verificar, porque como volvemos a repetir, él decía, el día llegará en que con una pala escarbemos las ruinas que hay ahí de las culturas que hubo, pero si no lo queremos hacer ni con nuestro propio planeta Tierra, pues obviamente que necesitamos una revolución de la conciencia precisamente. Sin embargo, el día de hoy vamos a continuar con la reflexión que nos interesa a nivel ahora psicológico e interno. La clase anterior, bueno, se dieron datos, se dio información para que cada uno pueda investigar también. No estamos aquí para convencer a nadie tampoco. Sin embargo, bueno, los pueblos antiguos hablaron de que somos hijos de la luna, y la influencia de la luna siempre ha sido más nefasta que benéfica. No negamos que, bueno, la luna tiene astronómicamente su influencia y su cielo de la luna y su cielo y su infierno lunar, ¿verdad? A nivel de la relación que hay, pero la influencia nuestra es totalmente mecanicista. De ahí nos dice el maestro Samael que hay también que comprender que aparte de todo lo que nosotros llevamos en nuestra sociedad, la luna nos tiene como en una especie de vibración de hipnosis, vamos a decirlo así. La luna es como ese hipnosis en la cual mecánicamente vivimos, y que de alguna manera el tema de hoy es precisamente los niveles del ser y las bienaventuranzas que nos enseña Jesucristo, el Maestro de perfección, dice así. Ahora bien, todos nosotros en las conferencias anteriores hemos escuchado ya qué es el nivel del ser y del saber inclusive, y bueno, para los que se conectan por primeras ocasiones, pues les recomendamos que revisen las conferencias, el nivel del ser y el saber, y varias conferencias que ya hay sobre este tema. Pero sí sabemos precisamente, o recordamos, que dentro de la creación se dice que existe un rayo al cual pertenecemos cada uno de nosotros. Precisamente es el rayo de la luna, el rayo de Mercurio, en su aspecto positivo, es decir,
El ser, por ejemplo, de Samael proviene del quinto rayo de la creación, y a nivel del alma, pues todos formamos como familias del alma, a nivel alma, esencias o conciencias. Y se dice que cada uno de nosotros, aparte, muy independientemente del signo zodiacal que tenemos, todos provenimos de un rayo, de un solo rayo de esa creación, aunque no tenga nada que ver con tu signo zodiacal. Y dentro de ese rayo de la creación, pues obviamente encontramos muchos niveles del ser. Es decir, podemos provenir del rayo de Marte, pero no tenemos el nivel del ser de un Samael ya en el final, ¿verdad? Esto significa que nosotros en la vida venimos con un determinado nivel de ser que ya traemos incluso pues de vidas anteriores, y que de alguna manera es como una especie de escalera, la escalera del ser tan maravillosa que les hablábamos, esa escalera que vio Job, donde algunos seres subían y otros bajaban, ¿verdad? Que significa que esta escalera del ser son como peldaños que nosotros en una existencia debemos ir conquistando, al grado de que cuando nosotros alcanzamos los niveles más altos del ser dentro de nuestro rayo de creación, pues lo que significa esto es que nos acercamos a lo que llamamos Dios, ¿verdad? Es decir, mientras nosotros vamos elevando nuestro nivel de ser, estamos acercándonos a la vibración de Dios, aquí y ahora dentro de nosotros mismos. El nivel de ser está conformado pues obviamente por lo que haces un día de tu propia vida. Inclusive en ese nivel del ser en que nos encontramos, la primera reflexión muy fuerte que nos hace el maestro Samael, y que personalmente nos invita mucho a la reflexión, al trabajo interno nuevamente, es preguntarnos ¿cuál es mi nivel de ser? Aquí el maestro Samael nos dice, el nivel de ser de la humanidad es muy bajo. Yo creo que si lo vemos a nivel de la humanidad lo entendemos fácilmente, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? ¿Tendremos como humanidad un alto nivel del ser? Obviamente que no. Cuando se habla o se escucha hablar de aquellos contactados con seres superiores que han estado en otros planetas más evolucionados, entre comillas, que no sería la palabra, pero que no viven en guerras, que no viven en envidias, que viven compartiendo, viven cooperando, no viven compitiendo como nosotros, sino que esas humanidades que son tan ejemplares, donde se nos dice, pues, por ejemplo, los relatos de aquellos que han estado en Venus, en algunos planetas, y nuevamente no estamos para convencer a nadie, pero sirve de inspiración el hecho de que se mencione, por ejemplo, que allá hay tecnología, hay desarrollo de tecnología, hay desarrollo de todo, pues cómo no lo va a ver si tienen ovnis, ¿verdad? Cosa que nosotros no hemos alcanzado a lograr. Pero, por ejemplo, pues allá no es lo mío y lo tuyo, dice de repente, pues aquí se deja un vehículo, hay estacionamientos públicos, las llaves están allí para cada vehículo, no sé cómo sean esos vehículos, no estoy diciendo que sean coches como los de aquí, yo creo que no, porque nosotros usamos petróleo, destruimos la naturaleza cuando tenemos fuentes solares, fuentes eléctricas para no contaminar la tierra. Ya desde ahí nuestro nivel de ser, pues obviamente de humanidad, se ve tremendamente bajo. Entonces tú llegas y dices, bueno, pues necesito el vehículo, subo y lo dejo en otro estacionamiento. No es de nadie, es para el uso de quien lo necesite, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos coches que contaminan, que tenemos tráfico, vivimos en ciudades donde dice el maestro Samael, es terrible ver cómo es posible ver que donde se conducen los autos, pues por ahí atraviese la gente. Dice, se necesita demasiada inconsciencia para haber creado una sociedad como la nuestra, en donde cometemos el riesgo siempre de atropellar o ser atropellados. Es decir, son tantas las cosas que nosotros no nos damos cuenta porque nuestro nivel de ser es muy bajo. Nuestra tecnología sí ha crecido, entre comillas, porque si la comparamos con la tecnología de las razas anteriores, no igualamos las magníficas construcciones egipcias, etcétera, etcétera.
No lo igualamos, sin embargo, reconocemos que ha habido un adelanto de tecnología, pero esa tecnología está marcada precisamente por un nivel de ser muy bajo, lleno de codicia, lleno de avaricia, lleno de egoísmo, lleno de lo mío y lo tuyo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a nivel humanidad, el maestro no se equivocó en decir nuestro nivel de ser es muy bajo. Ahora la pregunta sería la nuestra: ¿cuál es mi nivel de ser? Sería bueno preguntárnoslo, porque tenemos la tendencia a decir, la humanidad está muy mal, pero yo estoy más o menos bien, ¿verdad? Dice el maestro Samael, hoy pregúntate a ti mismo, querido lector, hermano o persona que nos escucha, ¿qué has hecho el día de hoy que no sea bajo la influencia de la mecanicidad lunar de la que hablábamos? Todo el día es mecánico, en nuestra vida es mecánica, ¿verdad? Es comer a tal hora, dormir a tal hora, que no estoy diciendo que haya que dejar de hacer eso y con eso ya nos vamos a liberar, pero observemos la mecanicidad en la que nos encontramos y empiezo por la reflexión física, de levantarse, de comer y de todas las circunstancias físicas. ¿Qué nuevo hicimos hoy? Físicamente hablando, por ejemplo. A nivel emocional, ya la cuestión cambia. Vamos a suponer que alguien dice, pues ni modo, yo tengo que salir a trabajar hasta que no me libere de estas leyes. Está correcto. Si tienes que ir a trabajar, ve a trabajar, pero ¿qué hiciste de nuevo hoy? Dice el maestro Samael, en tu nivel de ser. ¿Te levantaste con las mismas ganas? ¿Te fuiste a trabajar? ¿De qué manera? ¿Enojado? ¿Te encontraste con el tráfico con la misma recurrencia, siempre peleando, siempre compitiendo con el vehículo contrario o de al lado, etcétera? ¿Vas de malas, vas enojado? ¿Siempre reaccionas igual a nivel emocional? A nivel de pensamientos, ¿qué cosa nueva hay en tu centro intelectual? Por último, vamos a decir, ¿qué nueva enseñanza has adquirido para ponerla en práctica? ¿Qué has hecho hoy? Dice el maestro Samael. ¿Le ganaste al día? ¿Triunfaste en el día de hoy? ¿O el día ganó sobre ti? Ahora sí que, como recuerdo aquella ancianita de mi niñez que decía, ¿vives para comer o comes para vivir? ¿Tú qué haces? ¿No? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Comemos para vivir o vivimos para comer? Nosotros vivimos para comer, para comprar, para tener, para desear. Nosotros vivimos al revés, ¿verdad? A nosotros el dinero no nos es útil como precisamente utilidad. Nosotros queremos tener ese dinero para beneficiarnos, etcétera, etcétera. No lo vemos como una utilidad. Dice el maestro Samael, entonces, ¿cuál es mi nivel de ser? Esta reflexión es muy importante, queridos amigos que nos acompañan y compañeros que estamos aquí presentes. Esta reflexión es muy importante porque un día de nuestra vida, por ahí se dice, es el reflejo de toda tu vida. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Qué está cambiando el día de hoy? A nivel interno, empecemos por lo que entre comillas sería más fácil, porque decir voy a dejar de trabajar, pues yo entiendo incluso la justificación que tenemos, ¿no? Y sin embargo, una persona rebelde y revolucionaria sería capaz de un cambio así de radical. Obviamente se necesita un nivel de ser para hacer un cambio así de radical también. Una comprensión, una lucha, un objetivo, una búsqueda, algo que te mueva. Vamos a hablar de un San Francisco de Asís que siempre es una fuente de inspiración. Aquel hijo de familia rica, adinerada, que iba a la guerra a matar, ¿verdad? A sobrevivir inclusive, y que regresa y dice, no entiendo, algo sucede en él dentro que dicen se volvió loco, ¿verdad? De ser un militar y que iba a tener grados y puestos y lugares públicos y la herencia de su padre, etcétera, de repente sale de su crisis existencial, vamos a decirlo así, sale de su proceso, vamos a llamarlo iniciático, y de repente
se quita todo y dice, nada me pertenece, ¿verdad? Y se pone a mendigar y se pone a pedir limosna y se pone con harapos. Yo no estoy diciendo que nos pongamos de harapos, no estoy diciendo, estoy simplemente poniendo ejemplos de que los cambios radicales también son posibles y normalmente se dan en los iniciados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi nivel de ser? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué lucho cada día? ¿Qué es lo que pienso, siento y hago cada día de mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Dice el maestro Samael, cada nivel de ser en el que nos encontramos tiene sus características específicas, especiales. Cada nivel de ser atrae sus propias circunstancias, sus propias amarguras, sus propias dificultades, sus propias circunstancias, sus propias luchas. Cada nivel de ser, cada escalón en el que nos encontramos en nuestra vida, cada peldaño en el que estamos, hay que recordar que hay peldaños abajo y hay peldaños arriba. Yo creo que hay muchos más arriba, ¿verdad? Y que pues realmente también hay varios más abajo, pero nuestro nivel de ser, en términos generales de una reflexión, tendríamos que partir del hecho de que es un nivel de ser que puede superarse, por lo tanto es un nivel de ser bajo, porque puede haber muchos escalones hacia arriba que nos acerquen, decíamos, a esa vibración divina. Bien, dice si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bien, dice el maestro Samael, y esto es algo que creo que no podemos negar, por lo menos nosotros lo reflexionamos y lo vemos. En el nivel de ser en el que tú te encuentras, ¿se acuerdan que habíamos hablado en una de estas lecturas del libro de Psicología Revolucionaria, que es como, yo le decía, como vivir en una pecera? Es como el peldaño en el que tú te encuentras. En ese peldaño va a haber las circunstancias características de tu nivel de ser. Por lo tanto, y como muchas veces sucede, y muchas veces incluso nos escriben o nos preguntan o nos dicen, esta es la respuesta para todos nosotros. Tus problemas, tus circunstancias, tus dolores y tus sufrimientos están relacionados a tu nivel de ser, a la escalera en la que tú estás, al esfuerzo que tú has hecho. Es decir, si nosotros lo comparamos, el nivel de ser o los niveles de ser con una escalera, sabremos que para subir a la siguiente escalera necesitamos dar un esfuerzo, ¿verdad? Tuvimos que subir con esfuerzo ese peldaño, y en ese peldaño vamos a encontrar las características propias de ese nivel de ser. Si allí el sufrimiento, el dolor, la incomodidad, la insatisfacción es tal que provoca que tú digas, Dios mío, ¿cómo le hago para salir de estos problemas? Yo creo que todos nos hemos puesto alguna vez así, ¿no? ¿Cómo le hago para salir de estos problemas? ¿Cómo le hago para dejar de sufrir? ¿Por qué a mí me va tan mal? ¿Por qué a mis hermanos les fue mejor o viceversa? ¿Por qué a mí me tocó esta situación, sea de salud, de enfermedad, matrimonial, familiar, social, política, económica? Todo lo relacionado al mundo en que nos encontramos corresponde a nuestro nivel de ser. Por eso les digo, si nosotros vemos el mundo como lo vemos, pues es porque es lo que corresponde también a nuestro nivel de ser. No quiere decir que nuestro nivel de ser va a cambiar porque ahora lo veamos bonito. Sería como hacer un autoengaño, ¿verdad? Esta es nuestra realidad. Enfrentarse a nuestra realidad es reconocerse a sí mismo en su nivel de ser. Así que, ¿cuál es nuestro nivel de ser? Dice el maestro, hay que comprender que hay niveles y todos tenemos los mismos defectos, esto hay que comprenderlo. En ese sentido, todos a nivel de la luna psicológica tenemos los mismos defectos. Yo tengo el ego de la ira y creo que ustedes también. Cómo se manifieste y en qué nivel se manifieste corresponde al nivel de ser de cada quien. Yo tengo el yo el yo ladrón, pero cómo se manifieste y cómo lo vivamos corresponde al nivel de ser de cada quien.
Dice el maestro y hablo sus palabras. No es lo mismo el nivel de ser de un borracho al nivel de ser de un hombre de familia, ¿verdad? No es lo mismo el nivel de ser de una mujer pues de hogar al nivel de ser pues de una mujer que por la causa que sea se dedica, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos estamos cortados por la misma tijera, todos pagamos karma o consecuencias de las cosas que llevamos en nuestra psiquis, pero el nivel de una persona es diferente al nivel de otra que se ha esforzado, ¿verdad? Que se sacrifica, pues por mantener a su familia, pues por trabajar, pues por llevar la vida de un buen dueño de casa, como hemos dicho, aunque no sea suficiente, es un nivel más elevado que el nivel de ser, decíamos, del borracho o de la mujer de citas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi nivel de ser? Dice aquí el maestro Samael, si nosotros sufrimos y queremos cambiar, queremos que la vida cambie, se hace necesario subir un peldaño en la escalera maravillosa del ser. Se hace necesario subir un nivel más arriba del que nos encontramos, hasta llegar a la meta. Sin embargo, cuando nosotros observamos nuestro nivel de ser, nos vamos a dar cuenta que este nivel de ser está relacionado a lo que el maestro le llama el rasgo psicológico íntimo de cada quien. El rasgo psicológico, es decir, el conjunto de defectos psicológicos que nos caracterizan y que en suma nos dan nuestro rasgo psicológico. ¿Cuál es mi rasgo psicológico? ¿Ustedes conocen ya cuál es su rasgo psicológico? Vamos a decir que en psicología oficial equivaldría más o menos a preguntarse cómo te defines a ti mismo. ¿Sí? Nosotros necesitamos sabernos definir. Hay muchos ejercicios de la psicología a veces oficial interesantes porque dice, bueno, tú apunta en una hojita cómo defines a esta persona. Y esta persona también tiene, vamos a decir, mi persona, tengo que anotar cómo me veo a mí misma. Y mis amigos tienen que anotar cómo me ven. A lo mejor yo me veo peor de lo que soy o me veo mejor de lo que soy. Pero los amigos a veces nos definen muy claramente, ¿verdad? Y no nos gusta, no nos coincide, siempre nos quejamos. Es como cuando vemos una foto. ¡Ay, pero qué mal salió la foto! No, yo no soy así, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿cuál es nuestro rasgo psicológico? Aunque de esto habría una conferencia, es mucho más profundo. Pero estoy dando una leve idea, como nos la da el maestro Samael, y nos dice, es la suma de los defectos que te caracterizan y que te hacen tu rasgo, muy relacionado también a tu personalidad, etcétera, etcétera. Dice, por ejemplo, el rasgo psicológico de una persona lujuriosa, le va a tener en un nivel de ser relacionado a qué aspectos. Ustedes simple y sencillamente, ¿qué creen que una persona cuyo rasgo psicológico es la lujuria, en qué circunstancias se va a ver siempre? Díganme ustedes. Sí, circunstancias, vida, la vida misma, ¿no? Nos toca mirar adentro. Un deseo, siempre andaría deseando. Siempre estará deseando a la mujer del prójimo o al hombre del prójimo. Va a estar metida en adulterios, ¿no? Va a estar metida en casas de cita, dependiendo del nivel de ser, pero su rasgo psicológico es la lujuria. Bueno, pues su vida siempre va a tener esas circunstancias relacionadas al aspecto lujuria, todo lo que son adulterios, engaños, mentiras, coqueterías, vanidades,
casas de cita, ya dijimos, deseos frustrados, el amor de mi vida no lo encontré, etcétera, etcétera, etcétera. Va del Don Juan Tenorio a las esferas de Lilith, que ya sabemos, ¿verdad? Para los que no conocen, pues busquen las conferencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el nivel de ser, por ejemplo, de una persona codiciosa? Problemas económicos, problemas de envidias, que envidias a otras personas. La persona codiciosa siempre está envuelta en relaciones de deudas, no me pagan, si me pagan, no me va bien en la economía, o sea, la codicia, al ser la cuestión, ¿verdad?, de deseo, de poseer, pues siempre va a estar relacionada a estos aspectos. Cada uno es muy fácil de observar y de reflexionar, ¿verdad? La persona egoísta va a estar siempre envuelta en ¿qué escenas? Puede estar relacionado con tacañería también. También un poco con la tacañería, pero ¿qué escenas en la vida vamos a ver para poder definir? Por ejemplo, soledad, ¿verdad? El egoísmo siempre va a traer soledad en la vida. Vas a encontrar al final de tu vida soledad, seguramente, si no es que ya la tienes. El egoísmo trae eso, porque yo no doy, pues no me dan, ¿verdad? Es decir, lo estamos mirando al revés para que ustedes tengan un punto de apoyo psicológico y digan, mi vida es así. ¿Cuál es mi nivel de ser? ¿Cuál es mi rasgo psicológico? ¿Sí? Es decir, si en mi vida siempre hay problemas económicos, si en mi vida siempre hay problemas de peleitos, pues mi rasgo psicológico estará relacionado a la ira, al amor propio, ¿verdad? Porque siempre tengo alguien con quien pelear, siempre me sucede que hay alguien con quien pelear. Es como que dices, ya no quiero, incluso alguien que dice ya no quiero, pero habrá personas que digan, no, pues aquí estoy bien a gusto, ¿verdad? Estoy bien a gusto metida en este mundo, ¿no? De pleitos, de iras, de enojos, de golpes, de denuncias, de demandas, etcétera, etcétera. Esa es la vida que nuestra vida es nuestro estado, nuestro nivel de ser. Nuestro rasgo psicológico inclusive está relacionado a la vida que yo tengo. No vale por eso decir, pobre de mí, siempre me va mal, siempre esto, lo mal que me trató mi esposo, mi esposa, me engañó, no me engañó, me hizo, no me hizo. Tú lo llevas dentro, por eso lo atraes. Es un poco parecido a la ley de atracción, nada más que en la versión correcta donde dice, realmente eres lo que eres, lo que llevas dentro, ¿verdad? Tu vida es lo que tú llevas dentro. No se trata de decir, porque ahora voy a desear algo mejor, ya lo voy a tener. No, la ley de atracción es correcta. Lo que no es correcta es la manipulación que se hace de ella, ¿verdad? Porque no es diciendo, voy a pensar que voy a tener dinero, que mañana me saco la lotería. Si así fuera, pues ya habría muchos ganando la lotería. Sin embargo, es cierto que las circunstancias nosotros las atraemos de acuerdo a nuestro nivel de ser. Y por eso Gabriel hablaba lo que decía el maestro, estos niveles de ser no son continuos, son discontinuos. Esto quiere decir que si el nivel de ser fuera continuo, lo pintaríamos como una línea ascendente, pero como son discontinuos, lo pintamos como una escalera, porque hay que hacer un esfuerzo cada vez que queremos subir. La naturaleza es discontinua y, como se explicaba, por evolución no vamos a mejorar. Por evolución no vamos más que a convertirnos en lo que el Cristo decía, sepulcros blanqueados, por fuera muy blancos, pero por dentro seguimos llevando lo mismo. Para elevar nuestro nivel de ser, dice el maestro Samael, se requiere eliminar los defectos relacionados a ese nivel de ser. Vamos a poner ahora otro ejemplo, un matrimonio que está a punto, por ahí tengo el caso de una personita que apreciamos mucho y que fue increíble, que dijo, me divorcio, ya no puedo, esto es lo peor que me pudo haber pasado, mi esposo es lo peor, ¿verdad?
y a punto de separarse y a punto de terminar. Y luego resulta que hizo un esfuerzo psicológico, hay que decirlo, que dijo, bueno, vamos a tolerarnos, bueno, yo no soy tampoco una mansa paloma, bueno, yo no he hecho nada para merecer que me quieran como yo quiero que me quieran, bueno, yo empezó, ¿verdad?, a reconocer, valorar un poco, y simple y sencillamente como una persona humana, fuera de la gnosis inclusive, dijo, se lo planteó y dijo, bueno, yo me divorcio y me encuentro a otro, ¿y al rato qué? ¿Verdad? ¿Y al rato qué? ¿Y al rato qué? Y hizo su esfuerzo, mantuvo ese matrimonio que era puro pleito y puro pleito y puro pleito, fuerte y continuo, ha elevado su nivel de ser, y no digo que ya no tengan la ira, sigue habiendo problemas, pero ya no son de golpe y garrotazo. No digo que haya que conformarse con un pasito, es que hay que llegar arriba, hay que acercarse a Dios, como decíamos, pero pues hay que ir dando un paso y un paso y un paso. Por eso decimos que va relacionado al esfuerzo, a la revolución, no es algo continuo, mecánico. La mecanicidad lunar no nos lleva a mejorar ni a hacer cambios maravillosos en nuestra vida. Se requiere la energía del trabajo interno, el trabajo con el fuego, el trabajo con el Cristo interno, el sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Sacrificando los defectos que corresponden a nuestro nivel de ser, damos un paso para el siguiente nivel de ser. Por eso también dice el maestro Samael que él recuerda que hace 30, 40, 50 años atrás, pues su vida era otra, sus actividades diarias incluso eran otras, pero como su nivel de ser subió, su vida cambió de tal manera que dejó de dedicarse a lo que se dedicaba ya al final. Es decir, cada vez que nosotros damos un nivel de ser, tiene que haber un cambio. No puede pintarse la fachada de la casa nada más, se necesita cambio radical, revolución, trabajo interno. Y ahí volvemos a decir, muchas veces en el nivel del ser que se pueda tener, por ejemplo, se dice que una persona que está en un medio de, por ejemplo, estudios, a veces, por ejemplo, en la misma gnosis, de repente ya sabemos muchas cosas, de repente hacemos pequeños cambios, dejamos ciertos malos hábitos, dejamos ciertas cosas, nuestra energía creadora la comenzamos a sublimar y creemos que ya llegamos al tope, ¿verdad? Y a veces allí nos atoramos en ese nivel de ser y decimos, me conformo con lo que ya logré, sin comprender que la vuelta de la rueda del samsara siempre está girando. Nosotros necesitamos liberarnos, llegar a la meta final. Necesitamos solarizarnos, dice el maestro Samael, necesitamos llegar a la fuerza solar, al trabajo solar, que significa revolución de la conciencia, de la cual ustedes ya conocen sus 3 pasos principales: morir, nacer y sacrificio por la humanidad, que también queremos platicar un poco más ampliamente en futuras conferencias. Pero nuestro nivel de ser tiene que acompañar cambios reales. También muchas veces en la misma enseñanza de la gnosis nosotros observamos, vemos que la persona dice, oye, me gusta mucho esa enseñanza, me ha ayudado en ciertas cosas, pero yo no quiero dejar de ir al antro, yo no quiero dejar de ir no quiero dejar de ciertos aspectos relacionados a mi nivel de ser, que decíamos. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, esa persona o se termina dejando la enseñanza o termina diciendo, no me sirvió, esta enseñanza no sirve, es mentira, o termina en un terrible autoengaño,
en una terrible mitomanía, como dice también el maestro Samael. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, alguna reflexión. ¿Cuál será nuestro nivel de ser? Observemos un día de nuestra vida, ¿verdad? Las pequeñas cositas que hacemos a escondidas cuando nadie nos ve, los lujos que nos damos, ¿verdad? Con la mente, con la comida, con todo lo que rodea nuestra vida. De verdad, si queremos que nuestra vida cambie, necesitamos dar ese paso al siguiente nivel de ser, dejando inclusive lo que corresponde al nivel de ser anterior. Aquellas personas que muchas veces también nos narran y nos dicen es que pues yo cuando era joven conocí la gnosis y bueno, antes de conocer la gnosis yo tenía un grupo de amigos que nos íbamos a las bebidas, a emborracharnos, nos gustaba hablar en doble sentido, los chistes, la vida así, ¿verdad? Más liviana, pero por alguna cuestión de su propio ser o porque la vida le empezó a empujar, conocemos la gnosis, comprendemos la gnosis, realmente empezamos a cambiar. Aquella persona dice, ya no puedo regresar con mis amigos, yo los quiero traer ahora, pero ellos, al contrario, ¿verdad? Ellos dicen, nos abandonaste, ¿no? Te volviste cursi, te volviste pesado, te volviste tal, te van a criticar inclusive porque el nivel de ser que tú estás dejando no lo van a comprender hasta que cada uno de nosotros demos un paso en el siguiente escalón del nivel de ser. Nuestra cultura y tantas cosas como país, como idiosincrasia, tantas cosas que a veces uno dice, a mí ni me digan que en México somos así porque no es cierto y me enojo y me molesto, en lugar de reflexionar y decir, bueno, vamos a observar el nivel de ser, ¿verdad? De cada país, de cada ciudad, todo está reunido pues como dicen, como eslabones exactos, matemáticos. No hay nada de verdad casual, no existe la casualidad. Entonces necesitamos profundizar en nuestro nivel de ser, por lo menos, bueno, nosotros sentimos muchas veces esa angustia de decir, ¿por qué se nos repite este problema? Pues necesitamos salir, ¿verdad? Se nos repite o como que este cambio nos trajo este costo, pues hay que pagar este costo, pero hay que salir, ¿verdad? Hay que salir del nivel en el que nos encontramos cada día, hasta ir subiendo esos peldaños. Entonces, por eso el maestro Samael nos dice precisamente que cada vez que damos ese paso, nos independizamos un poco de la influencia de la luna. Es decir, cuando nosotros hacemos un esfuerzo, comenzamos a despertar poco a poco, comenzamos a dejar lo mecánico, porque vamos con objetivos cada día, no objetivos propiamente de empresa o de negocio, vamos con objetivos internos. Es como decir, el día que nos dejemos llevar de la mecanicidad, ese día estamos muertos. Si no hay un estímulo interno, si no hay una fuerza interna que nos impulse a cambiar, si no hay nada que nos haga sentirnos mal en conciencia, si no hay algo que nos haga arrepentirnos, decir, bueno, no actué bien, tengo que cambiar porque estoy cansado de siempre reaccionar igual, pues obviamente que no hay una conciencia que nos está empujando. Pero mientras haya algo que nos esté empujando, nosotros cada día tenemos que buscar ese objetivo de ser, ese por qué vine a la vida, ese por qué vivir cada día, no solamente pues cumpliendo como buen dueño de casa, sino interiormente el cambio que tenemos que dar, dejar de reaccionar siempre como reaccionamos, dejar de ser ya tan premeditados inclusive,
Y eso inclusive es una forma de luchar hasta contra los miedos, porque en nuestro nivel de ser estamos como seguros de nuestras muletas psicológicas. Decimos, bueno, yo no dejo mi nivel de ser porque yo no sé qué hay más allá. No sé si con esto yo me alcanzo a dar a entender, pero sí es algo que se puede sentir realmente, que cuando uno dice, voy a lanzarme a un trabajo interno de más profundidad, quiero cambiar, quiero morir, anhelo la muerte psicológica, da cierto temor dejar la seguridad del escalón de atrás, ¿verdad? Da cierto temor dejar a esos amigos que nos invitan a la bebida, ¿o no? Pues es que si los dejo me voy a quedar solo, ¿no? Y probablemente te quedes solo un tiempo, hasta que el nivel de ser en el que te encuentras va atrayendo nuevas circunstancias. También ponía un ejemplo muy maravilloso el maestro Samael, decía que él observando desde su casa vio en un terreno cerca los famosos paracaidistas, que en esos tiempos había más notorios, personas que llegaban a un terreno y ahí ponían una lona y ahí vivían todos, dice. Él los observaba y veía su nivel de ser y decía, viven peleando en vinos, en licores, en enojos, en golpes, etcétera. Dice, si uno de ellos quisiera cambiar, si uno de ellos dejara esa forma de ser, ese nivel de ser, bien pronto encontraría nuevas amistades que le ayudarían incluso en trabajos, en cosas para mejorar. Bien pronto encontraría nuevas relaciones que le ayudarían a superarse cada día. Pero como está tan feliz ahí metido en ese nivel de ser, pues no hay cambio, ¿verdad? No hay ayuda, no hay nuevas relaciones, no hay nuevas conexiones, incluso neuronales se puede decir. Entonces, nadie se sienta conforme, de verdad, nadie se sienta que él es el que está bien, ni siquiera porque es vegetariano, ni siquiera porque es gnóstico, ni siquiera porque tiene una forma u otra de ser. Todos tenemos en nuestro rayo de la creación un escalón adelante que subir. Esto que quede pues más o menos claro. Entonces nos dice el maestro Samael que el Cristo Jesús, Jesucristo, el maestro de perfecciones, el Señor de perfecciones, nos viene a enseñar a liberarnos precisamente y nos da sus bienaventuranzas, aquel sermón que ya todos conocemos, ¿verdad? Y que de alguna manera pues él ya nos estaba enseñando el trabajo gnóstico, ¿verdad? El trabajo esotérico, el trabajo de la liberación, el trabajo psicológico. En las palabras de su época, pues él nos dice, ¿verdad?, que son bienaventuranzas solares porque nos conducen a la liberación. Se nos ha dicho que el sol hace un experimento con nosotros. Ese experimento es crear hombres, ¿verdad? Crear superhombres. Muy pocos buenos resultados han habido a nivel histórico y sin embargo los han habido. Ya es momento, dice el maestro, de dejar la influencia mecánica de la luna y ponernos a trabajar con las bienaventuranzas solares, en este caso, de las cuales nos dice, la primera dice, bienaventurados los pobres de espíritus, ¿verdad? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes saben que Jesús en el libro de Mateo nos habla principalmente ahí donde se reconoce lo que son las bienaventuranzas. Son en total 8 más todos los textos que vienen después, maravillosos textos donde de ahí se desprende, pues vosotros sois la sal de la tierra y muchas cosas maravillosas que hoy no va a dar tiempo de explicar, pero que sí el maestro nos pone estos ejemplos de la bienaventurada. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Dice el maestro Samael. ¿Ustedes creen que una persona que está identificada, pues es pobre de espíritu? No, definitivamente no. Esta primera bienaventuranza, dice el maestro Samael, nos enseña no identificarse. La no identificación es el primer trabajo
que nosotros les enseñamos, la autoobservación, porque el que se identifica con las cosas de afuera y con sus estados interiores, como todos nos identificamos, no somos bienaventurados y el reino de los cielos no es nuestro. ¿Por qué? Porque dice el maestro Samael, que en la siguiente slide dice el maestro Samael, los pobres de espíritu, ¿quiénes son? Obviamente esto pues mucho tiempo sirvió de pretexto, ¿verdad? Para ser pobre, ¿no? No se refiere a la pobreza física, económica, sino al pobre de egos, al que no está lleno de egos, simple y sencillamente, dicho en palabras sencillas, porque cuando nos identificamos con las vanidades del mundo, cuando nos identificamos con los bienes materiales, cuando nos identificamos con nuestras capacidades, cuando nos identificamos con nuestras vanidades, cuando nos identificamos con nuestras comodidades, cuando nos identificamos con nuestros deseos, estamos llenos y no le dejamos, dice el maestro Samael, un huequito a Dios, ¿no? Entonces no somos pobres, somos ricos a nivel de la psicología que nos maneja aquí el Maestro Jesús, ¿no? Somos ricos y no podemos tener el reino de los cielos. Bienaventurados, dice el Maestro, ¿por qué? Porque bienaventurados equivale a ser felices. ¿Todos anhelamos ser bienaventurados o no? Yo creo que nadie en su juicio cabal dice, yo no quiero ser feliz, ¿no? Todos de alguna manera buscamos ser felices, pero no podemos ser bienaventurados, no podemos realizar la felicidad íntima si estamos llenos de nosotros mismos, identificados. Dice el maestro Samael, pongamos el orgullo. El orgullo es terrible, ¿verdad? Pero no solamente el orgullo se siente a nivel de la vanidad, de mis cosas, de lo que soy grande, etcétera. Pone el ejemplo también de que hay muchas escuelas pseudoesotéricas que ponen y dicen que por evolución un día vamos a ser como dioses. Dice, ya con ese solo pensamiento, que de forma gratuita vamos a llegar a ser dioses, o porque de forma gratuita nosotros tenemos ya la majestad, somos dioses, etcétera, etcétera, dice el maestro Samael, ahí ya estamos con el orgullo místico a todo lo que da, ¿verdad? Y no podemos dejar a un lado tampoco las enseñanzas gnósticas muchas veces cuando no las comprendemos. Cuando creemos que porque yo ya estoy en la gnosis, ya soy mejor y diferente. Ellos son los externos, yo soy una persona interna. Muchas veces se oye esta frase a nivel de gnósticos, ¿verdad? Las personas externas, ¿no?, de la enseñanza, como con un deje de grandeza y de desprecio que hacemos muchas veces. Nosotros por ahí no vamos bien, ¿no? Cuando nos sentimos orgullosos de una enseñanza, de una religión, etcétera, pues el orgullo místico se vuelve tremendo, dice el maestro Samael, y estamos ricos, ¿verdad? Y dice el maestro Samael también, pues, que cuando nosotros somos pobres de espíritu, entonces podemos alcanzar el reino de los cielos. Dice del maestro, también es bueno reflexionar esto. ¿Cuál es el reino de los cielos? Como vemos en esta slide, ¿cuál es el reino de los cielos? ¿Cuál sería el reino de los cielos? Creemos que vamos a morir y aspiramos a llegar al cielo, ¿verdad? Pero dice el maestro una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿En qué parte del universo está el cielo que aspiramos nosotros a llegar? Díganme ustedes. No hay respuesta, porque nos lo enseñaron en una forma así, ¿verdad? Y nosotros, pues como somos mecánicos, no reflexionamos en las frases. Dice el maestro, sí, hay que ganarse el reino de los cielos, pero aquí y ahora. El reino de los cielos, dice, está formado por la humanidad solar consciente, por el círculo consciente de la humanidad solar, dice que opera sobre los centros superiores del ser. A lograr a través de la no identificación y obviamente de las demás bienaventuranzas que nos van a ir llevando de la mano hasta hacer pues casi el proceso de la misma
casi crucifixión, vamos a decirlo así, es decir, la última bienaventuranza que dice que bienaventurados los que sufran persecución en el nombre de Cristo, ¿verdad? Es decir, ya los que están en un trabajo iniciático profundo y los egos pues están a todo lo que da también, obviamente, pero bueno, empezando por la no identificación, por la autoobservación, llegar a ser felices y lograr participar de ese círculo de la humanidad solar, de esa fraternidad que es un verdadero anhelo, ¿no? Es como un Juan Salvador Gaviota que al final consigue conectarse con esas gaviotas superiores, ¿verdad? Ese círculo de la humanidad solar donde pues todos tienen esas capacidades despiertas, todos tienen la conciencia despierta y forman parte de la ayuda a la humanidad, pues yo creo que qué mayor felicidad puede haber, ¿verdad? Cuántas veces decimos, ¿por qué no encuentro el amor verdadero, el cariño verdadero? Aquí, a lo mejor aunque lo tengamos, nos cuesta lucharlo cada día. Por ejemplo, puedo decir que en mi caso tengo la bendita fortuna de estar casada, pues ahora sí que con mi esposo, y de verdad, o sea, la pequeña chispa de amor que puede haber, pues es todo, ¿no? Es parte de un todo, pero obviamente que nos cuesta la lucha diaria, la comunicación, los defectos, los infiernos que cada uno tiene. Hablábamos también de eso y decíamos, híjole, cómo hemos malentendido, dice el maestro Samael, que en pareja salimos del cielo, del paraíso y en pareja tenemos que regresar, ¿no? Pero en pareja tenemos que regresar significa luchar la pareja cada día. No decir, pues con cualquier pareja voy a regresar, ¿verdad? Si no es esta, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, ¿no? Pues ¿dónde está el trabajo psicológico entonces? Y eso no quiere decir que no sintamos cada día caminando por el filo de la navaja, como se dice. Nadie está seguro y todos podemos caer, pero la lucha, pues, por lo menos debe ser diaria. Día a día. Entonces dice así el maestro, ¿verdad? Alcanzar el reino de los cielos. Para lograr la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia, por heredad. Bienaventurados los mansos, creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Nos dice aquí el maestro Samael, esto se debe traducir textualmente casi, bienaventurados los no resentidos, porque el resentimiento no te deja ser manso, ¿verdad? No te deja ser noble, no te deja ser manso simplemente, ¿no? Cuántas veces dice también que el resentimiento pues es estar haciendo cuentas todos los días, ¿verdad? Equivale como a decir, no te perdono, ¿no? Tú me debes algo a mí y por lo tanto eso se llama resentimiento, ¿no? ¿Quiénes pueden decir que están lejos del resentimiento? Alguien podría levantar la mano y decir, yo no tengo resentimientos, o como dice el maestro Samael, él preguntaba por ahí y le decía a la gente, sí, yo sí soy feliz, yo sí hago lo que yo quiero, yo soy feliz, o sea, eso de que no somos felices yo no lo entiendo, yo sí soy feliz, dice el maestro que le decían, pero a esas mismas personas les escucho decir, me cae gordo tal persona, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me siento a gusto aquí, no me parece bien esto. Entonces, ¿dónde está que son felices? ¿Dónde está que somos mansos? ¿Sí? Uno puede decir, no, yo soy feliz y se autoengaña con su mente. Y habrá personas que lo digan, no, yo soy feliz, no tengo ningún problema. Es una manera de no querer enfrentarse a sí mismo, es una manera de no querer ver. De ponerse una barrera a uno mismo y decir, yo soy feliz, punto. Sí, pero ¿te hace feliz con quien vives? ¿Te hace feliz el mundo en que vives? ¿Tienes cuentas pendientes con alguien? ¿Has perdonado realmente? Y como dice el maestro Samael, aquí hay que aumentar, ¿has cancelado las deudas? Esto equivale a la oración del Padre Nuestro, perdona mis deudas, como también yo perdono a mis deudores, ¿verdad? Entonces, todas estas son reflexiones de un trabajo de bienaventuranza realmente. Queremos ser felices, el resentimiento es
algo mortal, nos lleva al odio y el odio te consume. Hasta el día en que el cuerpo ya no aguante la vibración del ego, te desencarna. Pero el odio, el resentimiento, incluso es causa de enfermedades, se dice como por ejemplo el cáncer, se dice que está relacionado a no perdonar. Por eso cuando una persona está enferma en estas magnitudes, lo primero que tiene que hacer es una revisión de su nivel de ser, una revisión de su vida, una revisión de soltar realmente esos resentimientos para poderse liberar. Realmente no podemos ser herederos, no podemos ser herederos de esta tierra si tenemos resentimientos. No la podemos disfrutar, no podemos ser felices, no somos bienaventurados. Por eso, un Jesucristo, siendo el Maestro de perfecciones, se para en un monte un día y le habla en palabras simples a las personas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el confort que se siente, ¿verdad? Hoy en día, después de 2000 y tantos años, todavía sigue siendo uno de nuestros maestros más queridos a nivel de la humanidad, y también más vituperados, y también más manipulados, y también más crucificados, tristemente, pero bueno, porque él tenía que encarnar ese papel. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos no somos, por lo menos por ahí se dice, no somos mansas palomas, ¿verdad? Ni mansas ovejas tampoco. Mi persona no lo es. Tenemos que trabajar diariamente y de verdad cancelar lo que nos deben, cancelar para poder dejar el peso que cargamos diariamente, cancelar y decir, ¿sabes qué? Vete tranquilo, no me debes nada, ¿verdad? Me hiciste, me robaste, me dijiste, me insultaste y yo me resiento, me metiste en tu infierno, ¿verdad? Pero si no reacciono y si al mismo tiempo hago mi trabajo interno, obviamente no podemos solamente perdonar y cancelar en palabras, necesitamos meditar, hacer la disección del ego, por ejemplo, del resentimiento, ver que está relacionado al amor propio, ver que no queremos perdonar, ver que queremos que nos paguen lo que nos deben, ver que queremos que nos pidan perdón, ver que queremos que se humillen. Es decir, el resentimiento es muy tremendo, es un ego muy bravo, vamos a decirlo, ¿verdad? Está muy acompañado del amor propio. Necesitamos pasarlo por la meditación y apelar a nuestra Madrecita Divina, obviamente, con la ayuda del Cristo interno, del fuego, del INRI. Por ese trabajo ya lo conocemos, ¿verdad? Y solamente reflexionamos en esto. Necesitamos pasarlo por la meditación, pedir la muerte del ego. Y ese ego va a ir eliminándose en capas porque el amor propio de este nivel, en el siguiente nivel va a estar más refinado y en el siguiente más refinado, pero lo tenemos que eliminar. Cuando se refina el trabajo interno, corremos el peligro de creer que ya estamos bien, que ya somos sabios, que ya somos grandes maestros, que ya no tenemos egos. Por eso, cuando descubrimos un defecto, los gnósticos tenemos que alegrarnos internamente por la oportunidad de trabajar con ese defecto. No quiere decir que nos vamos a alegrar de que tenemos defectos. Nos duele, pero tenemos que verlo como una oportunidad. Así es. O se oculta o sale y dice, aquí yo mando, ¿verdad? Y uno entonces se deprime, se derrota, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues hay que vivir en constante autoobservación de los primeros trabajos que tenemos que hacer, según las bienaventuranzas, también es reflexionar con el ego del resentimiento. Y son más bienaventuranzas, en otra ocasión podemos ya meternos a ese tema en especial. Esto es lo que nos dejó el maestro Samael y creo que es muy valioso, ¿verdad? Porque es parte de la vida diaria. Es necesario comprender que no puedo subir al siguiente peldaño arrastrándolo del peldaño anterior, ¿verdad? No me puedo llevar el antro al peldaño siguiente,
No me puedo llevar la botella de vino al peldaño siguiente. No puedo cargar mis resentimientos al peldaño siguiente, ¿verdad? No puedo llevarme al peldaño siguiente 3 novios o 3 esposos o 3 esposas o 3 parejas, no puedo. O sea, o cambiamos o no cambiamos, queridos hermanos. Aquí esa es la verdadera realidad. Lo demás es pintar nada más el ataúd por fuera, y eso solo en nuestro corazón, cada uno de nosotros, pues lo tenemos que luchar cada día. Pues que pasen buenas noches, hasta aquí lo dejamos. Si hay algún comentario más por internet, bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Que pasen buenas noches.